Muy buenas noches a todos los amigos de Hoja de Ruta. Bienvenidos a una nueva edición de Análisis Semanal con el doctor Augusto Tandazo, con quien vamos a conversar sobre los temas que se han suscitado, valga la redundancia, en esta semana. Temas que van desde lo político hasta lo jurídico. Queremos agradecer a todas las personas que se conectan en este momento, ya sea por Facebook Live o por la plataforma www.hojaderuta.org. Doctor, muy buenas tardes, buenas noches. En esta semana hemos visto un distanciamiento entre dos líderes del movimiento indígena. Estamos viendo que Leonidas Issa, al parecer, con su movimiento, en este caso el movimiento indígena del Cotopaxi, está distanciándose de Pachacuti. Y ya hay amenazas de Pachacuti que dicen que no van a aceptar el socialismo dentro de la CONAIE y de Pachacuti. Muy buenas noches, doctor. Buenas noches, y siempre es un gusto estar en este portal que nos permite hablar con toda la libertad. Primero, una cuestión importante sobre el tema indígena. Parece que los indígenas tienen más claro, aunque no les doy la razón en lo que afirman, pero parece que tienen más claro que hay ideologías. Por supuesto. Claro, porque cuando el señor Jaime Vargas, el señor Santi, perdón. Santi dice Santi es el que dice que no acepta la ideología del socialismo. Que no acepta la ideología mariateguista, dice. Mariateguista, sí. Que se refiere a Juan Carlos Mariátegui. Se refiere a la filosofía, al pensamiento político de Juan Carlos Mariátegui, que en inicios del siglo anterior fue el fundador del Partido Socialista Peruano y luego fundador del Partido Comunista Peruano. Y hasta en eso se ve que ellos seguían mucho por los líderes de opinión del Perú. Claro, son etnias quichuas que vinieron del Perú, entonces están más atentos a lo que más allá que lo de acá. Más atentos a lo que pasa en el Perú que acá. Entonces, cuando Santi dice que no van a aceptar la posición de Leonidas Issa, del movimiento indígena de Cotopaxi, porque están contaminados del pensamiento mariateguista, que es el pensamiento socialista, está diciendo la CONAIE no tiene esa orientación política. Claro, la CONAIE tiene una orientación fundamentalmente étnica, pero además niega esa posición política, la del mariateguismo, la del socialismo, de Issa. Incluso llega a decir algo que es más grave todavía. Esto está en el Universo de la fecha del día de ayer, 2 de marzo del 2020. Dice, si insisten en esa posición el movimiento indígena de Cotopaxi, dice, no les vamos a permitir que inscriban candidatos, porque ellos no pueden inscribir candidatos por sí solos, sino a través de la CONAIE, porque ellos no están reconocidos por el Consejo Nacional Electoral. O sea, por medio de Pachacuti sería. Por medio de Pachacuti. Pachacuti, que es del partido político. Es el brazo político de la CONAIE. Entonces, se ve claro de que ahí tienen una profunda división, ¿no? Claro. Y eso ya le desbarata la tesis de que ellos van a ser una de las principales fuerzas con opciones políticas en el 2021. Y eso que hablamos de Santi. Y Santi que se tomó fotos con la derecha. Se tomó fotos con Isidro Romero y por ahí hizo un par de viajecitos a Guayaquil a entrevistarse con otros líderes. Y entonces uno dice, a ver, no aceptan la posición socialista dentro de Pachacuti, pero sí aceptan conversar con la derecha. Claro, entonces ahí quiere decir que definitivamente están ellos con la derecha. Hay un brazo que está con la derecha y no aceptan al brazo de la izquierda. Eso es lo que dan a entender con esta disputa. Entonces, ahí tenemos ya una disputa Santi-Issa. Pero viene la otra disputa, Jaime Vargas. Jaime Vargas, claro. Que Jaime Vargas es otro actor fundamental dentro de quien mismo quiere ser el presidente. Porque Jaime Vargas no oculta su intencionalidad de ser él el candidato y el que capitalice esto para ser el presidente de los ecuatorianos. Entonces vemos que el tema de la política, el tema de la ideología, es discutida dentro de los indígenas, independientemente de que estén acertados o estén equivocados.
no interesa. Ya. Pero ahí no se entiende también la posición del señor Santi. Si él dice que no aceptan el socialismo comunista, como él le llama, revolucionario comunista, ellos cuando nacieron en la tendencia de la izquierda, pues la CONAIE siempre fue de izquierda. Sí, pero los camaleones comienzan a camuflarse, pues, porque el camaleón tiene esa virtud de adaptarse al entorno para de esa manera. A ver, hay una quemazón en este momento de la derecha. Sí. Hay una quemazón que nadie la puede discutir, o sea, porque hay un gobierno coaligado con la extrema derecha del Ecuador, Partido Social Cristiano, Creo, Suma, BIN, Badi, de alguna manera está ahí metido la izquierda democrática. Andrés Páez fue candidato a vicepresidente de Guillermo Lasso, y eso no se lo va a poder raspar nunca. Y de esa manera vemos que ahí hay un problema. Hay el otro problema, el tema de Venezuela, que recibe duras críticas también, porque no es que el gobierno de Venezuela es visto como el paradigma del respeto a los derechos humanos y como la sociedad que económicamente ha dado solución a todo en Venezuela. Es un país que está en crisis desde hace bastante tiempo. Entonces, comienzan a querernos vender la idea de que las ideologías no existen, o que mejor nos olvidemos de esto y que vayamos con los propios nombres, porque eso es lo que manda. Por eso es que Nebot, que también está en la misma tesis más o menos, dijo: yo no creo ni en la derecha ni en la izquierda, después de haber militado 35 años en el Partido Social Cristiano. Yo no creo ni en la derecha ni en la izquierda. Respeto a las ideologías y las considero importantes. Pero dice que no cree, entonces respeta las ideologías a las que no crea. Claro. Al igual que respeto a los partidos, pero he dicho, la única ideología en la que creo es la de la prosperidad. No explicó que era de la prosperidad personal, partidaria o del país. O del país, claro. Pero aquí hay una coincidencia que hay que hacerla notar en lo que respecta a Nebot. Coincidencialmente, y es un error mediático, o sea, de promoción de candidatura, el que le está manejando la campaña a Nebot metió las de Andara. Porque justamente el plan de gobierno en materia económica, dominado por ellos, que además es un plan oficial, se llama Plan de Prosperidad. Entonces es como decirle: oye, entonces te metiste a la línea del gobierno, porque el Plan de Prosperidad, tanto que incluso hace poco nomás declaraba Richard Martínez, Plan de Prosperidad va bien encaminado en Ecuador según el Fondo Monetario Internacional. O sea, el Plan de Prosperidad lo maneja Lenín Moreno. Y Jaime Nebot ya no cree en la derecha ni en la izquierda, y la única ideología que tiene y la que cree es la de la prosperidad. Después de haber sido una persona más representativa después de León Febres Cordero en el socialcristianismo, gobernador de la provincia del Guayas por el Partido Social Cristiano, nombrado por Febres Cordero de 1984 a 1992. 1992, candidato por el Partido Social Cristiano a la presidencia, que perdió con Sixto Durán. 1996, candidato del Partido Social Cristiano a la presidencia, que perdió con Abdalá Bucarán. 1998, diputado por el Partido Social Cristiano, en cuyo periodo se alió con la democracia popular. Pero por el tema también que hizo las leyes Trole y todo. Claro, eso, ¿no? No solo eso, sino que las leyes Trole fueron con Gustavo Noboa. Ya. Pero aquí vino el impuesto. Aquí vino el famoso impuesto a la circulación de capitales, que fue uno de los ingredientes que rompió la economía, que después vino haciendo crisis y tumbos y terminó con el desbarajuste en la época ya de Maguada. Pero este fue el inicio, el impuesto a la circulación de capitales de Nebot. Luego, en 2000 al 2019, casi 20 años, alcalde de Guayaquil, siendo candidatado por el Partido Social Cristiano. Y después de este periplo, yo no creo ni en la derecha ni en la izquierda. Entonces uno dice: a ver, esto ¿qué es esto? Pero hay que tratar de entenderlo. O sea, ¿es que la izquierda y la derecha es lo mismo? No, tienen diferencias abismales. Entonces, aquí viene el tema. Por ejemplo, principios básicos de la derecha, que no pueden ser los mismos que los de la izquierda, porque es la antípoda. Por ejemplo, disciplina de una política fiscal mirando solamente lo económico fuera de lo social. O sea, una política económica fiscalista deshumanizada. O sea, a mí qué me importa, métele impuestos, haz lo que te dé la gana.
Que el pueblo pague es problema de ellos. Reducción del gasto público en subsidios, o sea, eliminación de todo tipo de subsidios. Esa es la política de la derecha neoliberal. Menos las condonaciones de las deudas de ellos. Sí, claro, ahí sí se hicieron condonar 4.200 millones de dólares en este gobierno. Reforma tributaria aplicando una base tributaria generalizada y amplia, o sea, que todos paguen. Todos Entonces, paguemos. Se destruye el concepto de que pague el que más tiene, que pague más el que más tiene, y que pague menos el que menos tiene. Que las tasas de interés de la banca, que es uno de los cánceres que tiene nuestra economía desde hace mucho tiempo, incluyendo el gobierno anterior, no son reguladas. Entonces, tasas de interés que sean determinadas por el mercado. O sea, que el mercado determine. Entonces, acaban de dictar la ley de emprendimiento y le dicen, ya, ahora sí emprendan. Y emprendan con estas tasas de interés que superan el 20% de tasa de interés. Imposible. ¿Qué quieren? ¿Que trabajen para los bancos? Liberación del comercio. Otra tesis de la derecha. Que esto viene rigiendo desde hace... No hay control de precios, no funciona la superintendencia de control de poder del mercado. Entonces, libre comercio, o sea, que impongan los precios que les venga la regalada gana. Yo todavía recuerdo las épocas donde los intendentes reconstruían los mercados con la pesa, una balanza y también mirando los precios que vendían. Tenían una tabla oficial. Y de aquí para acá, el mercado fija los precios, tesis de la derecha. No era tesis de la izquierda. La izquierda pensaba en regulación de precios. Liberación de las barreras a la inversión extranjera directa. O sea, que la inversión extranjera no esté regulada y más bien esté protegida por los tratados bilaterales de protección de inversiones. Privatización de las empresas estatales. ¿Qué quiere decir esto de la privatización de empresas estatales? Como política de Estado, buscar que las empresas estatales sean traspasadas al sector privado transnacional en especial al sector privado transnacional. Provocar un fenómeno que se conoce en el derecho, los tratadistas del derecho administrativo, tratadistas internacionales le llaman la huida del derecho administrativo, que es lo mismo que los procesos de desregulación, o sea, desregular el aparataje administrativo, o sea, dejar en su mínima expresión las leyes que regulan la actividad privada e incluso al Estado minimizarlo a la mínima expresión. Por ejemplo, teníamos antes un código administrativo, lo convirtieron en un estatuto jurídico administrativo de la función ejecutiva, una norma de menor nivel subalterna. Hoy volvimos a tener código orgánico administrativo. Seguridad jurídica para los derechos de propiedad y las inversiones. Es otro tema importantísimo que tiene que ver con la protección en arbitraje internacional y la firma de convenios bilaterales de protección de inversiones, tratados bilaterales con las grandes potencias para permitir que las transnacionales aterricen en nuestros países bajo un régimen de impunidad, de tal manera que el Estado se vea maniatado y no pueda ni controlarlas ni regularlas, porque una sola multa que les apliquen, automáticamente ellos aplican sus tratados y hacen valer como que fuera una expropiación de inversiones. Entonces, ahí he citado algunos de los temas que caracterizan, por ejemplo, al tema de lo que es la derecha en materia de su política, de su ideología. La izquierda es todo lo contrario, son 180 grados, privilegiar lo social, privilegiar lo familiar, privilegiar el desarrollo armónico del país, crear oportunidades, crear empleo, defender la industria nacional, funcionar bajo un sistema de regulación de precios para no ser objeto del comercio y empezar a ser protegidos, porque si no el Estado, ¿para qué existe? ¿Qué me permito decir con todo esto frente a lo dicho por Pachacuti y lo dicho por Onevoto? Que la izquierda y la derecha son realidades en materia política y en materia ideológica. Por supuesto, existen. Porque el de la derecha jala el barco para un lado y el de la izquierda lo jala para otro lado. Entonces no da lo mismo Chana que Juana. Y esto no terminan de entender
numerosas gentes que obnubiladas por determinadas candidaturas o por determinados líderes políticos, que a veces meten las de andar, entonces creen que es lo mismo ser de derecha que de izquierda, y creen que es nada más invitar a todos a que participen y a que se sumen. Es como decir, sumémonos a tomar un café con el diablo y con Dios, queda lo mismo. Entonces yo te pediría que hagas hoy algo de lo dicho por el expresidente Correa en una entrevista con Carlos Berman, una entrevista del día de ayer, que yo la subí a las redes sociales. Y claro, la gente cae en la trampa de decir, es que está fuera de contexto, ni siquiera han leído el contexto. Lean, y hazlo oír unas 5 veces porque es chiquita. Ahora no quise. Derecha, izquierda, por la Revolución Ciudadana donde pueden sumarse todo. Revolución Ciudadana donde pueden sumarse todo. Derecha, izquierda, por la Revolución Ciudadana donde pueden sumarse todo. Derecha, izquierda, por la Revolución Ciudadana donde pueden sumarse todo. Derecha, izquierda, por la Revolución Ciudadana donde pueden sumarse todo. Derecha, izquierda, por la Revolución Ciudadana donde pueden sumarse todo. Derecha, izquierda, por la Revolución Ciudadana donde pueden sumarse todo. Derecha, izquierda, por la Revolución Ciudadana donde pueden sumarse todo. Derecha, izquierda, por la Revolución Ciudadana donde pueden sumarse todo. Derecha, izquierda, por la Revolución Ciudadana donde pueden... O sea, y hay muchas personas que han molestado con esto que subí este extracto. ¿Qué es suficiente oír eso? No es que estamos sacando de contexto. O sea, entonces sucede que la Revolución Ciudadana vendría a ser un saco en donde entre la gente de derecha lo mismo que la gente de izquierda. Por eso es que después ese barco no tiene un rumbo determinado. Por eso es que lo que pasó en los 10 años, y yo soy Augusto Tandazo Borrero, yo digo lo que pienso, les guste o no les guste. Por eso es que tuvimos tanto neoliberal en los años del gobierno de Correa. ¿O qué hacía ahí Alexis Mera, pues? No era el brazo derecho de León Febres Cordero, que ahora los está traicionando. Que ahora ya está diciendo cosas que supuestamente nunca pasaron y que ahora dice que se han pasado, y por último hasta abre otros frentes. Pero no solo eso. El neoliberalismo es una doctrina que se aprueba bajo el consenso de Washington en el acuerdo que hace Margaret Thatcher con Ronald Reagan. Pero ya está el recetario, pero ahora ese recetario hay que cocinarlo y hay que producir ese recetario, hay que producir y hacer que eso funcione en la gastronomía ecuatoriana. Entonces, ¿cómo es que se puso en funcionamiento este recetario? ¿Acaso que vino solito el recetario y aterrizó directo? Y las normas desde la Constitución hasta todas las leyes subalternas, ¿acaso que las normas se volaron así nomás o llegaron y aterrizaron y se pusieron en vigencia? Fueron leyes que fueron debidamente preparadas. ¿Cómo fueron preparadas? El Banco Mundial, que es uno de los órganos auxiliares del neoliberalismo y del capitalismo internacional, financió en nuestros países ONGs con dinero del Banco Mundial, para con ese dinero lograr que estas ONGs produzcan todos esos proyectos de leyes con dinero de por medio para hacer viable que los congresos y los gobiernos las aprueben. ¿Cuál fue la ONG que en el Ecuador trabajó para hacer aterrizar el neoliberalismo en el Ecuador? Porque el neoliberalismo no aterrizó solito. El neoliberalismo aterrizó con un piloto, y ese piloto se llamó Pro Justicia, la ONG que se creó en el Ecuador. ¿Y quién fue el director de Pro Justicia? Gustavo Yalc. Gustavo Yalc es quien hace aterrizar con su ONG, financiada por el Banco Mundial, hace aterrizar el neoliberalismo en el Ecuador, antes incluso de que llegue Moreno al poder. Y luego es ministro de Justicia de Correa, es ministro de Gobierno de Correa, maneja el Consejo de la Judicatura en el gobierno de Correa. No era un neoliberal. ¿Acaso José Serrano, que después fue ministro de Justicia, ministro de Gobierno y presidente de la Asamblea Nacional, ídolo de algunos de ustedes, acaso no era uno de los negociadores del TLC en el año 2006? Entren al internet, pues, o no tienen habilidad para entrar al internet. ¿Acaso José Serrano no era negociador del gobierno anterior de Correa?
a favor de que entremos al TLC y después no llegó a las alturas en el gobierno anterior. Entonces volvemos a repetir ahora nuevamente que entre la derecha y que entre la izquierda. Que la Revolución Ciudadana es para que entre el que quiera. Y la gente reacciona con una ingenuidad, porque eso es lo que más tiene el ecuatoriano. Si a mí me dices, porque como hemos viajado y conocemos el mundo, sabemos cómo son los colombianos, cómo son los cubanos, cómo son los venezolanos, no de determinado gobierno, los argentinos, los peruanos, los chilenos. El ecuatoriano, si me dices una palabra para caracterizarlo, ingenuo, por no decir la palabra exacta. Entonces todo el mundo, no, es que están atacando al líder. Lo que pasa es que la envidia que le tienen. Lo que pasa es que usted no será candidato de la izquierda nunca. Lo que pasa es que no sé ni no sé cuánto. ¿Qué pasó? Díganle que no hable ese tipo de cosas. Por si acaso tenemos una interrupción permanente y un boicot. Del audio estamos normal. A que este programa salga. Es más, denuncio una cuestión. Cuando subí este mini video a mi red social, a la de Facebook, me lo mutilaron para que no salga todo lo que decía ese video. Entonces, ¿que hay hackers? Claro que hay hackers, de todo lado. Pero aquí lo más importante es que la gente, en vez de ponerse nerviosa, se tranquilicen y razonen. Si el líder, el Mesías, el ungido, se equivocó, pues se equivocó. Y háganle notar de que no estamos para volver a cometer el error del pasado, de que en esa bolsa se metió Raimundo y todo el mundo, moros y cristianos. Si él se jala, no me jalo yo. Y ustedes son llamados a internamente, porque yo no soy parte de ustedes, a decirle, ¿cómo es esto de que puede aquí venir la gente de la derecha o de la izquierda? Si esto no es un chiste de la política, no es un tema de hacer un bypass a las ideologías y decir, aquí que la gente puede pensar lo que quiera con tal de que venga y dé el voto. Eso es utilitarismo, o eso es no tener un proyecto o un programa definido. Vengan y voten porque lo que quiero es llegar. Y después y en el camino veremos qué hago. Y eso que no me quiero meter, pero si me provocan, me voy a meter a analizar toda la entrevista que hizo con Carlos Berman. Porque ahí hay una caterva de inexactitudes que son importantes que la vean. Voy a citar una sola. Dice que el precio del petróleo estaba en $38, el costo de producción de petróleo, en $32 el ecuatoriano. Cuando el costo de producción del petróleo ecuatoriano jamás ha llegado a $32. Hoy está en $17. Y estuvo en $6 el costo de producción de petroproducción en el año 2011. Y el costo de producción de un barril de petróleo de Petroamazonas en el 2011 era $8 y un poco más. Y sin embargo se negociaron contratos petroleros en el 2011 pagándoles tarifas de un promedio de $36, $35. Así es que no me vengan aquí con que hemos salido del paraíso y todo es bueno. Si no aprendemos de los errores del pasado para tratar de reenrumbar las cosas, porque se han cometido errores, de hecho se han cometido errores que no se deben volver a cometer. Estirar los pies no más allá de las sábanas. Gastar el dinero en inversión productiva, no en paternalismo. Generar empleo. Contratar fundamentalmente con empresas nacionales. No que la gran mayoría de la contratación pública fue con empresas transnacionales. Pero si quieren que debatamos esto y les mandemos un programa entero, tenemos material para una semana decirles todas las cosas que se hicieron. Entonces, que me vengan a decir a estas alturas que a un partido que dice ser popular, que defiende los intereses del pueblo, que entre nomás la gente de derecha o de izquierda. Eso es una barbaridad. Es una barbaridad. Entonces, eso es no creer en las ideologías, sino en las personas. O sea, creamos en tal persona porque tiene el rostro más o menos agradable o tiene una buena presencia. Pero ya no es en función de qué creemos. Si le criticamos a Nebot, que nos viene con esta babosada de que yo no creo en la derecha ni en la izquierda, y ahora nos están vendiendo la misma idea. O sea, aquí ya no existen las ideologías. El Salvador no tiene ideologías. Y así, con ese discurso llegó Bukele pues, a la presidencia de El Salvador.
Claro, Entonces, pero, eso es lo que no entendemos. y después, cuando se ven las políticas, voy a poner otro ejemplito, ahí les dejo metido algunas cuñas, a ver cómo se las sacan. 10 de mayo del 2007, anoten con papel, saquen un papel y un lápiz. 10 de mayo del 2007, hace 13 años, ya feneció el Tratado Bilateral de Protección de Inversiones con Estados Unidos, que tuvo una duración de 10 años. Feneció, y no había más que denunciarlo, o sea, mandar una cartita de 2 líneas, y salíamos del Tratado Bilateral de Protección de Inversiones, que es un dogal, y a través de ese tratado nos han metido la mano las empresas norteamericanas en los arbitrajes internacionales. ¿Se salió de ese tratado durante la administración anterior? No, ha seguido vivo ese tratado antes y ahora. Entonces, claro, da lo mismo estar de derecha que de izquierda. Claro, Pues, ¿a dónde vamos? Muchos, doctor, posiblemente le deben haber dicho a usted que, bueno, ya nos dijo que le han dicho que está descontextualizado. Obviamente, si escuchamos completo, vemos que no es así. Pero mucha gente le dirá que al último de esta parte dice para salvar a la patria. Entonces, posiblemente lo dice en el sentido, digo, yo lo pienso así, lo dice que nos olvidemos de las ideologías para luchar por el objetivo de salvarle a la patria. Es que salvar a la patria, perdóneme César, Sí, dígame. Salvar a la patria, por ejemplo, vendiendo los activos del Estado que propugna la derecha. Imposible. Esa es una forma de salvar a la patria. Para nada. Pero hay otras formas de salvar a la patria, pues, fortaleciendo las empresas públicas, no dejándolas que hagan crisis para después venderlas a precio de gallina robada. Porque la posición y la visión de ideología de la derecha y de la izquierda son diametralmente diferentes. Entonces, preferible al pueblo hablarle claro. No es que porque quiero conseguir votos y que vengan y después los convenzo y que se sumen. Claro. Ahora, Por eso es que no se definen. Por eso es que les dio, por eso es el bandazo que se mandaron al elegirlo a Lenín Moreno como candidato. Es el resultado de cómo se actúa cuando no se piensa adecuadamente. Llegó Lenín Moreno, que nunca vieron quién mismo era, y al otro día implementó el programa neoliberal que está implementando. Esa es otra obra del gobierno anterior. Pero, claro, pero supuestamente Lenín Moreno desde su juventud era militante de izquierda. Y resulta que cuando llega al poder, hasta ahora hasta con la extrema derecha anda coqueteándose ya con la extrema derecha española que ha venido a. Pero hay que habría que ver los relacionamientos que tuvo durante el gobierno de Correa siendo vicepresidente. Bueno, él siempre dijo que tenía amistad con ciertos banqueros por su relación de dirigente o alguna cosa de un club de tenis. No, o sea, más bien él estuvo muy mal con la banca. Creo que ahí tuvieron que hacer algún tipo de maromas para que pueda posesionarse. Así ya. es que no es que estaba muy bien con la banca. O sea, había, dice usted, deudas, pero él decía que era amigo, pues, de los banqueros. Aquí en este país, todo el mundo es amigo de todo el mundo. en este país hay que recibir las cosas con beneficio de inventario. Ya. Y eso no entiende el país y no entiende la gente. Porque ¿sabe cuál es el problema? Que aquí lo he dicho en otro tipo de temas. Los árabes dicen, enamórate con los ojos abiertos. Aquí nos enamoramos con los ojos cerrados, y no los vuelven a abrir. Entonces uno dice, oye, mira por ejemplo un tema que hay que verlo. En la derecha, como ya lo veíamos, existe una serie de tendencias. Pero en la tendencia de centro-izquierda hay otras opciones. Y dentro de ellas, tomando en consideración las bases, está la Revolución Ciudadana. Porque hay gente de centro-izquierda. Hay. ¿Cómo vamos a decir que no hay gente de centro-izquierda en las bases de la Revolución Ciudadana? Claro, si algunos exmilitantes de la izquierda democrática. Pero viene. Engrosaron la Revolución Ciudadana. Pero viene, aquí es importante ver, ¿qué es lo más importante? ¿La tendencia o uno de los miembros de la tendencia? Lo voy a decir de manera clara. La Revolución Ciudadana, si cree que es de izquierda, porque ahora ya nos ponen a dudar, si cree que es de izquierda, tiene que ser una fuerza, tal vez la más importante, que se una a la tendencia de izquierda. Pero no es que la tendencia de izquierda se una a la Revolución Ciudadana. O sea,
Yo soy el candidato, yo soy la Revolución Ciudadana y todo el mundo que tenga la tendencia aún hacia mí. Pero doctor, ¿cuál es la verdadera izquierda de este país? Porque esta es lo que nos rompe la cabeza. Pero es que nos vuelven a ver, ¿cuál es la verdadera izquierda? Ahí decía aquel que predicó en el desierto, igual que Juan el Bautista y Jesús. Por sus obras los conoceréis. Por sus obras los conoceréis. Cuando yo, por ejemplo, contrato la línea de Harbin, que contrataron con Harbin para hacer la línea de interconexión entre Coca-Cola Sinclair y el Sistema Nacional Interconectado, y contrato con una empresa china y con deuda, cuando puedo contratar con una empresa nacional, a menor costo, ¿de qué lado estoy? ¿De qué lado estoy? Cuando contratan la adquisición de los DRU, siendo que era de la ultra tecnología más baja y que ellos sabían que esos aviones, que esos helicópteros no reunían condiciones operacionales básicas, ¿de qué lado estaban? Pero en ese caso, por ejemplo, no son los militares los que toman la decisión. No, ellos conocieron, en los más altos niveles conocieron de ese tema. No, yo sé, pero los que van a hacer todo lo las conocieron investigaciones arriba. Y todo eso. Todo lo conocieron arriba. Podemos aquí hablar horas y horas de las cosas que no se debieron hacer. La derogatoria de la ley del PAYSEG. ¿Por qué derogaron la ley del PAYSEG? Si era el capital semilla para financiar la inversión productiva, hubiéramos ya tenido refinería. Con nuestra propia plata y escogiendo el contratista, el mejor contratista. Se fueron a unir con Chávez, que era más pelado que una pepa de guava. Error craso. Y derogaron la ley del PAYSEG, donde estaba la plata del ex bloque occidental para financiar todos estos proyectos. ¿Qué nos hubiéramos ahorrado hace 6, 7 años? La importación del 70% de los combustibles que consumen en el Ecuador, que son importados. Y eso hubiera generado recursos para ahí sí hacer obra social. Pero la carreta delante de los caballos. Yo primero reparto bonos, reparto esto, el otro, soy Papá Noel, pero tengo que mirar también la economía, cómo crece la deuda, cómo van los parámetros económicos. Cuando nos tocó hacer las hidroeléctricas ya no teníamos plata, porque ya derogaron la ley del PAYSEG. Entonces tuvimos que hacer las hidroeléctricas, pero con deuda. Entonces, ¿quieren que hablemos de eso? Armemos un debate si quieren. Claro. Pónganme la persona que ellos quieran a debatir sobre esos 10 años. Creo que el riesgo es de ustedes, no es mío. Entonces, de pronto, mételas de andar y dice que a la Revolución Ciudadana se debe sumar a la izquierda o a la derecha, que da lo mismo más o menos. Y todo el mundo que no, ¿qué le pasa? Está en contra de... Llámenle la atención al que dijo eso, no a mí. Claro, pero a ver, digo, haciendo también de abogado del diablo. Y si lo dijo para decir que puede haber bases de ciertos partidos de la derecha que estén muertos de las iras con sus dirigentes y que vengan. No, eso ya es una interpretación extensiva suya, César. Pero digo... Vuélvale a poner el audio para que vean. No, yo sé, pero ya, le pues, digo... Entonces... Es que la gente piensa eso, doctor. No, es que la gente piensa porque quieren pensar así. Ya. Porque alguna vez Galileo, la iglesia lo condenó porque se le ocurrió decir que la Tierra se mueve alrededor del Sol y no el Sol alrededor de la Tierra. Y él tuvo que decirles que sí para que no lo maten ese rato. Pero cuando salía del tribunal a la salida dijo, «Epux móvil». Y sin embargo se mueve. Porque decían, ¿cómo la Tierra se va a mover? Si estamos parados aquí, vemos que no se mueve nada. Entonces, sí. Negar lo que es evidente, los errores que son evidentes. No, sí, estamos de acuerdo que es un error las declaraciones del expresidente. Pero además, 10 años. Hoy tuve una entrevista que va a ser publicada en un medio. Y le decía, ¿qué 10 años de desperdicio que fueron? No del Ecuador, sino de América Latina. ¿Cuál fue la posición de América Latina concreta? No de palabras, no de frases, no de clichés. En materia de accionar y articular una política latinoamericana. Ejemplo, 2008 estalla la crisis económica mundial. Europa, con sus 27 países, se reunió para definir una posición de Europa frente al mundo. Asia, los 16 países asiáticos se reunieron para definir una posición política
frente al mundo respecto a la crisis, porque esto se iba a discutir en la reunión del Grupo de los 20, que tuvo lugar en abril de 2009. Los países del Consejo de Cooperación del Golfo también lo hicieron. ¿Qué hizo América Latina? Ni una reunión. ¿Dónde estuvieron Lula, la Kirchner, Evo Morales, Rafael Correa y todo el mundo? ¿Dónde estuvieron? ¿Qué discutieron? Declaraciones aisladas. Pero no hubo una articulación, decir, a ver, reunámonos, como sí hizo Europa, hizo Asia y hizo el Consejo de Cooperación del Golfo. Pero sí, muertos así de las iras y moviéndose porque se estaba cayendo Celaya. Entonces, sabían cómo articular una política internacional. ¿Cuál es una de las patas de la mesa con la que nos han fauleado? El capitalismo y el mundo industrializado, el arbitraje. ¿Por qué no se reunió América Latina, los presidentes, con sus cancilleres, con sus procuradores generales, a discutir cómo unirse para desentenderse y boicotear la ejecución de los laudos arbitrales? ¿O hacer un tribunal de arbitraje latinoamericano? No, eso dijeron, eso era en UNASUR. A ver, eso lo plantearon, pero nunca lo llevaron a la práctica, además que es una estupidez, porque una empresa europea no va a venir a someterse a un tribunal de arbitraje latinoamericano. Pero además, el solo hecho de que un caso ecuatoriano sea extraído de la jurisdicción ecuatoriana y vaya a un arbitraje de privados, como se llame, Cámara de Comercio del país, Tribunal Internacional de la Haya, CIADI, UNCITRAL, lo que se llame, ya es una afectación gravísima a la soberanía de un país. Porque no está habiendo justicia para esos casos, solamente para casos entre ecuatorianos. Entonces había que tomar cartas en el asunto. ¿Qué se hizo acá en el Ecuador? Cuando vieron el artículo 422 de la Constitución que dice que no se podrá suscribir tratados en los que el Ecuador ceda jurisdicción soberana a instancias de arbitraje internacional en contratos del Estado, entonces hicieron la del sapo. Fueron a firmar todos los contratos bajo las reglas de UNCITRAL. Como que las Naciones Unidas estaba arbitrando, cuando las Naciones Unidas solamente estaba dictando unas reglas colgadas en Internet sobre cómo llevar adelante un arbitraje, y cada país nombra a su árbitro y el dirimente lo nombra el Tribunal de Arbitraje de la Haya. Con el UNCITRAL, por ejemplo, nos sacaron la plata, nos metieron la mano en el tema del IVA petrolero, para poner un ejemplo. ¿Y entonces qué hicieron? Todos los contratos firmados de hidroeléctricas y de todo, ¿bajo qué normas de solución de controversias están? En el gobierno anterior y en este gobierno. Arbitraje. Bypasearon la Constitución. ¿Y eso qué es ser? ¿De derecha o de izquierda? ¿O híbridos? ¿Qué son? Y esa Constitución mal hecha, porque esa Constitución fue mal hecha, la de 2007. Por si acaso algún trasnochado me ataque y diga, claro, para usted es mal hecha, pero para nosotros es una maravilla. ¿Saben quién dijo que era una Constitución mal hecha? Rafael Correa Delgado. Cuando le entregaron el proyecto de Constitución dijo, la Constitución contiene barbaridades. ¿Cuál era su obligación? Corregir las barbaridades. Y más que corregirlas, estar atento de que no tenga tantas barbaridades. Por ejemplo, el artículo 422 de la Constitución no debía redactarse así. No se podrá suscribir tratados. Porque ahí se hizo el bypass. Ahí se hizo el atajo para eludir la norma constitucional y seguir con el arbitraje. La redacción correcta era: no se podrá llevar a instancias de arbitraje internacional ninguna controversia en materia de contratación del Estado con empresas privadas nacionales o internacionales. Esa es la redacción. No se podrá suscribir tratados. Entonces el gobierno dice, yo no he suscrito ningún tratado, pero me estoy sometiendo al arbitraje de la Cámara de París. Como se sometió Jorge Glass al arbitraje de la Cámara de París, llevó el tema del BNDES en el caso de Odebrecht. Y perdieron $15 millones gastados en el arbitraje, que además fue una estupidez, porque el problema con Odebrecht era el tema constructivo de San Francisco, y fueron a demandarlo en arbitraje al banco, como que si tenía que responder el carpintero que hizo la cama donde se cometió el adulterio. Entonces, a mí que no me hagan hablar. Entonces, armemos algo, y por último, si no quieren que yo participe en nada, o no me toman en cuenta, conmigo no pasa nada. Yo seguiré opinando desde cualquier trinchera y diciendo mi verdad, como la dije en los años anteriores, porque hay mucha gente joven que opina de esto porque no me ha oído.
Yo jamás he callado ante las cosas que se hicieron. Por ejemplo, salió Galo Chiriboga un día titulares de la prensa en el 2007. El 2008 arranca nueva refinería en Jaramillo. Arranca nueva refinería en Jaramillo. Y yo tenía en mis manos un documento de la Armada del Ecuador, que decía que en Jaramillo no se puede hacer nada porque ahí están instalaciones misilísticas de la Armada. Y el gobierno no se había enterado y ahí iba a arrancar la refinería en Jaramillo y no había ni proyecto, ni diseño, ni financiamiento para llenar los periódicos. Y después que Petroecuador se internacionalizaba y que le dábamos el campo Sacha a Petroecuador, de Petroproducción a PDVSA, le dimos el campo a PDVSA. ¿Y qué nos dio Venezuela cuando ellos nos debían dar a Ayacucho? Estaba escrito en el convenio, Ayacucho nos tenían que dar el campo a Ayacucho. Nos dieron Ayacucho. ¿Dónde estuvo el gobierno que lo ponga contra la pared a Chávez y le diga, me das Ayacucho? Porque yo te di el campo Sacha. Entonces, ¿qué? A mí me van a decir, me van a mí a convencer de que yo no conozco estos temas. Pero no importa. El peligro mayor que tenemos es el neoliberalismo que está al frente. Pero no porque tenemos ese peligro, nos van a venir a pontificar. Y van a venir otra vez con una andanada de epítetos. Como que nosotros somos los vivos, los desorientados, los que no conocemos. Aprendan de la historia. Métanse a investigar. La gente tiene estas cosas. Como saco este pedazo del video. Dice, doctor, pero lo lógico era que usted publique toda la entrevista. Pero sí es fácil que todo el mundo la busque. Está en internet, en YouTube. Por eso a una persona que dijo esto, le mandé un mensaje y le dije, ¿quiere que le lleve a su casa con pendrive? Búsquenla. O todo es tan fácil. Son vagos. Búsquenla. Pero además articulen algo bueno. En vez de quedarse peleando aquí, salieron disparados para todo el mundo. Aquí era la pelea. Como la quiso la señora Pavón. Mis respetos para ella. Aquí era la pelea. El tema de la Oxy, para la gente que no sabe quién soy yo. La salida, la caducidad de la Oxy que supuso 100,000 barriles diarios más para el Ecuador. Que por si acaso alguien despistado haga una crítica. Eso le ha representado al Estado ecuatoriano más o menos 25,000 millones de dólares. Esa caducidad. Y por un mal manejo del arbitraje de la Procuraduría General del Estado, terminaron pagándole como 1.100 millones de dólares a la Oxy. De todas maneras no se debía haber pagado nada, pero 1.100 millones no es igual a 25,000 millones. ¿Quién lideró esa lucha? Yo la lideré. Yo la lideré. Y eso está en toneladas de información de esos años. Yo lideré. Y cuando terminé de liderar esa posición y logré la caducidad de la Oxy, por la que nadie daba un real, pintaron todas las paredes de Quito. Fuera la Oxy, gracias Correa. ¿Qué es esto? ¿Creen que toda la vida vamos a ser los pendejos, la gente de acá, y vamos a estar aguantando esto? No, pues. Pero quieren meterse a un debate nacional, como se lo dije alguna vez a Eduardo Franco. Le digo, no hay problema, doctor, debatamos, elige el medio. Yo debato con el que me pongan adelante. Eso sí, sin tiempo. Pero un debate siempre tiene que tener tiempo, pues, doctor. Es que no puede ser de media hora. No. Es que aquí se acostumbran los debates de... Tiene que ser una de unas 2 horas, así, pero claro, con tiempo para cada debatamos. uno. Pónganme con quien quieran y debatimos. Pero no vengan otra vez con la andanada. O maduran, señores, o no madurarán nunca. O creen que están en la luna cuando realmente están en la tierra. Aterricen. Es hora de armar algo y no cometer los errores del pasado. ¿Quién metió dentro de la Revolución Ciudadana a Raimundo y todo el mundo? Por eso lo patearon después con la división. Por eso les fueron más de la mitad, pues. Porque nunca supieron elegir. Y ahora nuevamente que vengan Chana y Juana, me da lo mismo. Para que nuevamente a futuro se vuelvan a partir. Y cuando fue la hora de gobernar, ¿con quiénes gobernó? Con neófitos, con desconocedores, con ignorantes, con gente que no conocía la materia. Por eso pasó todo lo que pasó.
Doctor, aquí me están preguntando si usted es de izquierda o de derecha. Yo soy de centro izquierda. Centro izquierda. ¿Por qué no soy de izquierda radical? Porque el modelo radical de la izquierda es un modelo que no funcionó y no funciona. No sé si en algún momento la humanidad en su desarrollo pueda llegar a ese modelo. Por lo pronto, nos demostró la caída del muro de Berlín y todo de que un modelo de esa naturaleza no ha funcionado. Vietnam tuvo que dar retro, China dio retro, Corea tiene un modelo híbrido, el más radical tal vez, la Albania de Herbert Hoxha dio un giro, Cuba se mantiene ahí pero en una situación deplorable. ¿Qué más tenemos? Entonces una izquierda radical, esa izquierda radical no tiene cabida. Los extremos mismos son perniciosos, vale. Pero un centro izquierda, pero yo no voy a ir a la derecha. Yo he tenido en el pasado opciones que me han planteado líderes de esos movimientos y partidos, porque me ven con opciones, saben que manejo medios, que manejo un lenguaje adecuado, me han planteado. Jamás me he dejado tentar un segundo. Lo que pasa porque es que no puede uno pensar que da lo mismo lo uno que el otro. Claro, pero muchas personas acá en el Ecuador le tienen bastante desconfianza a la centroizquierda, porque partidos históricamente centroizquierda han estado con la derecha, especialmente en este gobierno. Sí, pero este gobierno no ha sido de centroizquierda. No. Digo que los de centroizquierda han votado con el gobierno, o sea, que claro, eso han ido a la derecha. Eso nos dice una cosa, por ejemplo, que va a ser muy dura y que hay que decir allá desde ahora. Porque, ¿cuál va a ser el tema de los medios de comunicación masivos? Invitar a un debate a los candidatos para escuchar propuestas. Eso es una tomadura del pelo, que lo digo yo ya desde ahora. ¿Por qué? ¿Por qué, doctor? Porque si yo veo este momento, el programa de gobierno, que digamos que este es el programa de gobierno, yo veo el programa de gobierno de Lenín Moreno. Yo voto por ese programa de gobierno. Entonces ya nos han enseñado que no es que hay que votar por un programa de gobierno. No, pues ya no. Sino que hay que ver quién está atrás de ese programa de gobierno. Para ver a dónde van. Porque si no, va a haber los planteamientos, va a ver cómo aparece ese capitalismo con humanismo, con sentido social de Nebot, y un Guillermo Lasso que comienza nuevamente a hablar en un lenguaje medio extraño, y una cantidad de gente. Hay que hablar las cosas claras. Ejemplo, aquí hay que quitar todo vestigio de neoliberalismo, que está rampante desde hace muchos años acá, porque no ha sido tocado. No ha sido tocado. Doctor, muchas de las personas que están escribiendo aquí me dicen que tenían esperanza en verle a usted como binomio de Rafael Correa. ¿Lo haría? A ver, yo ni siquiera llego a contestar esa pregunta, porque Correa jamás va a querer ser binomio de alguien que no sea obediente de él. Primero. Segundo, están planteando un tema de que el candidato sea los dos, presidente y vicepresidente de la Revolución Ciudadana, y que todo el mundo nos sumemos. ¿Por qué no estamos sumando todo el mundo? Sigan nomás, que les vaya bonito. Entonces, ¿aceptaría ser candidato? ¿Quién debió haber iniciado? Él tiene problemas para ser candidato, incluso a vicepresidente, con todo el andamiaje que se ha creado en las Cortes. Él tenía que haber pensado, como pensó Susana Kirchner, Fernández de Kirchner, en Argentina. Cristina. Él debía haber pensado, este es el momento de la unidad. Yo lo que voy a dejar es en libertad a mis bases, para que conversen mis dirigentes con todos. Es más, yo he llegado hasta a plantearles que hablen con las bases, no dije con los que no se puede hablar, con las bases de Alianza País. Bases. Porque en las bases de Alianza País también hay gente rescatable. Porque son los más cercanos. Pero llegar al punto de decir que entren de derecha o de izquierda. Entonces nos hace recordar. ¿Por qué nos hace recordar? Porque el gobierno anterior se nutrió de mucha gente de derecha. Teodoro Bustamante, ¿de dónde era? No, pero no era Teodoro el otro, era el hermano. El hermano, ¿cómo se llamaba? Fernando Bustamante. Y así, montonera de gente, reclutada de la rancia oligarquía o aristocracia. Diego García, Procurador General del Estado, hijo de Galo García Ferrod. Basta con eso como para decir,
a cualquier cargo menos a la Procuraduría General del Estado. Hizo lo que les dio la gana en la Procuraduría General del Estado. La defensa del Ecuador en los arbitrajes fue con los arcos abandonados. ¿Y que no veía eso el asesor jurídico de la presidencia? ¿No veían eso no tenían ministros de justicia? Claro. ¿Qué veían? Se quedaban callados en ese momento. Y de esos temas podemos hablar en un debate. Por ejemplo, con el laudo arbitral aquí abierto de varios casos, decirles, miren cómo se va a ganar un arbitraje si el mismo laudo dice que el Ecuador está de acuerdo en que el ministro no estaba obligado a declarar la caducidad del contrato con Noxi. Dice, las partes finalmente estuvieron de acuerdo. ¿Cuáles son las partes? Ecuador y el Occidental. Esa hoja nomás es compasibles, ve. ¿Qué defensa tuviste? ¿Quién controlaba a los gatos de la Procuraduría en esas defensas? Y cuando ya salían los laudos, lo primero que salían, hay que pagar. Hay que pagar. Chuta, cuando hay que habían pagar. Posibilidades de no pagar y de por lo menos hacer el... ¿Por qué se cayó el caso de Brecht? Pues no el caso de Brecht. ¿Por qué se cayó el caso Chevron? Ah, el caso Chevron. Caso Chevron. Ni los mismos indígenas tienen claro por qué se cayó. Ahí en esa negociación participó con el juez Juan Núñez, en esas grabaciones que hizo la Chevron, y participaron gente diciendo que parte de eso iba a parar a gente de gobierno. Y eso lo saben muy bien. Y cuando eso hizo el juez de Manhattan, llevó el caso con la ley RICO, ley anticorrupción de Estados Unidos, retiró la jurisdicción al Ecuador y mandó a La Haya. Y se acabó. Nos quedamos sin remediación ambiental. ¿Por qué? Porque había traviesos dentro de esas esferas. Entonces, ¿de qué están hablando? ¿De la Virgen María? ¿De quién están hablando? No, claro, es obvio que dentro del gobierno anterior hubo mucha gente. Ya estamos viendo, pues, claramente en la asamblea, por ejemplo, ahí se ve clarito la división de quiénes eran los que se tomaban la foto de que estaban ahí, que ganaban con la imagen de Rafael Correa, y a la primera de Bastos pues, fueron al otro lado. Pues. Pero también la imagen sustentada en un discurso populista. Ah, claro. Porque era un discurso que tenía que ser más serio. Tiene que ser más serio. No se puede construir un edificio comenzando por el penthouse. Hay que sentar las bases de la estructura de un nuevo gobierno. Y esto no se hace con paternalismo. Había que hacer inversión productiva. Y el crimen más grande que se cometió fue la eliminación de la ley del PAISEG. Que nos dejó sin plata para inversiones. Sin plata, no solamente sin plata, sino a expensas del crédito internacional carísimo para hacer lo que les venga en gana. Y después, ¿qué pasó con el Seguro Social? ¿Qué pasó con el tal Richard Espinosa ya desde esas épocas? ¿Qué pasó con el tema de la Reserva Monetaria? Y también marchó. Entonces, Claro. ¿qué necesitamos? La tendencia de centro-izquierda, que no necesariamente tiene que estar liderado por mí. Que necesitamos armar un proyecto, necesitamos armar un proyecto. Pero un proyecto coherente y con la gente adecuada. No con gente que no fue la adecuada. Si hay alguna persona que en determinados casos y temas de la política y del manejo de la administración pública del país lo conoce, soy yo. 2006, el presidente Palacio aprueba la ley 2006-42, que era la ley que viabilizaba la renegociación de los contratos petroleros, para que no se lleven el santo y la limosna con el contrato de participación. ¿Cuándo mandó el proyecto de ley Correa para que la Asamblea conozca la reforma de la ley de hidrocarburos para poder cambiar el modelo contractual? Junio del 2010. Se demoraron 2007, 2008, 2009 y mitad del 2010 en hacer un documento de 10 páginas. ¿Cómo lo pueden llamar a eso? Califiquen ustedes mismos. Pero eso no lo ven. Ustedes están enamorados como cuando se enamoran de un artista, como cuando se enamoran, son fans de alguien, así desafina en algún momento, no, es mi ídolo. Pero además, mire, por ejemplo, revisando estas informaciones, cuando en un país, eso pasó en Cuba, y yo lo dije en los medios, lo puse en los medios y lo vuelvo a decir, si quieren lo pongo hoy mismo, lo repito.
Un país que tuvo 48 años de gobernante a una sola persona. Le está diciendo a su país que no hay nadie competente para manejar ese país. Fidel Castro. O sea, solamente hay uno, bendecido, el ungido. Se derramó el Espíritu Santo sobre él. Y cuando se fue, nos lo dejó al hermano. Cuando lo vemos a Nebot, que estuvo 20 años en la alcaldía, no había nadie más para la alcaldía. No, De lo Guayaquil. dejó a Cintia Viteri. Sí, lo dejó a Cintia Viteri, pero 20 años. Claro, 20 años después. Y entonces, 20 años, ¿qué quiere decir? Que en el Partido Social Cristiano, no hablemos de los otros partidos, en el Partido Social Cristiano solamente una persona podía ser candidato a alcalde. Una, no más de una. El resto, cociente intelectual bajo. Eso no es democracia. Eso no es democracia. La democracia es dar oportunidades, abrir espectros, valorar a los demás seres humanos. No es solamente yo soy el ungido, el bendito, y todo el mundo atrás con velas benditas siguiendo la procesión. Entonces, yo como no pierdo ni gano con esto, porque si yo no tomo alguna posición, porque yo primero para lanzarme a la piscina tengo que ver si hay agua. Yo no voy a lanzar a una piscina sin ver si no hay agua. Pero si yo no tomo ninguna posición, esto suena absolutamente duro, poco modesto y hasta antipático, si usted quiere, César. Pero asumo lo que voy a decir. Yo no pierdo, el que pierde es el país. Y así hay otras personas aquí en el Ecuador que tienen una muy buena formación y conocimiento, que siempre el Ecuador ha perdido por no elegir adecuadamente a la gente. Entonces, si yo no voy a ninguna parte, no se preocupen, tranquilos, disfruten y veremos a cómo les va. ¿Que están seguros de que tienen una votación fuerte? Sí tienen una votación fuerte, pero no van a llegar a la presidencia, porque con esa tienen un voto fuerte. Pongámosle un ejemplo, así más o menos a grosso modo. Tienen un 30% de voto duro, pero tienen un 70% de voto anti, y no llegarán al 51%. Entonces el segundo siempre será el primero de los perdedores. Entonces, si se cierran, como están cerrados, tendrán el honroso triunfo de que les den la medalla de plata. Y meterán unos 30 legisladores o 40 legisladores en la asamblea para especular a ver qué pasa. Yo creo que más la bronca es para eso, ¿no? Para la asamblea. Porque, en verdad, o sea, están cerrados. Pero no, ganar, porque en todo candidato, por ejemplo, ¿por qué tiene problemas Jaime Nebot? Y no se lanza todavía. Ni se va a lanzar, parece. Y hace poco, ya dijo ayer, me parece que fue, lo oí, que ya puso un pie adelante y otro atrás. Y dijo, lo que pasa es que yo tengo que primero pensar en mi familia. Para mí mi familia es lo más importante. Si mi familia dice que no, no. ¿Por qué? Porque Jaime Nebot sabe que tiene un voto duro en Guayaquil, pero sabe que en la sierra lo detestan. Sabe que en Manabí no gana. En El Oro no gana. Porque un candidato tiene que ver los votos a su favor y también esos votos que dicen yo por usted nunca votaría. Entonces eso también hay que pesar, eso claro. También va en la balanza. Y también puede ser de que porque si está confiando en las bases, de que esté el voto duro y todo lo demás, pero puede ser de que haya resentimientos en esas bases y esas bases voten por otra persona. Porque si no, la señora Susana Cristina Fernández se hubiera lanzado sola y estaría de rato nuevamente de presidente Macri. Claro, o sea, al parecer allá, según analistas, dicen que lo que ayudó a esta unión es que ya existe la ideología del peronismo. Entonces, claro, hay diferentes partidos. Pero hay ideología. Pero hay ideología. Hay ideología. Hay ideología. Hay ideología. No pueden decir que venga, me da lo mismo que vengan los de aquí que los de acá. Que vengan los arrepentidos de Macri, por ejemplo. No iban a decir eso. Entonces, es no entender. Entonces, ayer estaba leyendo algunos libros, que mi pasión es la lectura, entre otras. Y precisamente estudiaba temas de ideología, releía algunos pensadores internacionales, mundiales sobre el tema. La ideología es algo serio. Es
esa visión que tiene el ser humano de cómo es el mundo, cómo se articula, cómo se resuelven los problemas, cómo es la vida en sociedad, cómo es la cultura, cómo es su normativa. No puede ser que un tipo de la derecha sea lo mismo que un tipo de la izquierda. Entonces mañana tenemos híbridos. Entonces tenemos un José Serrano, defensor del TLC, figura clave del correísmo, que ocupó todos los mejores cargos del correísmo. Y si no, los que dudan, internet, señores, pongan José Serrano, negociador del TLC, a ver qué les sale. ¿Qué querían? ¿Que se vire y que sea otro? Pero doctor, entonces, si habiendo ese voto duro, ese voto de rechazo y todo lo demás, ¿por qué en este caso la derecha está empecinada en que Rafael Correa no esté en la papeleta en ningún lado? ¿Quién acabale políticamente? A ver, porque de todas maneras la bulla hace algún tipo de efecto. Y por eso todos los procesos que se han seguido, que yo incluso he defendido. Uh-huh. Yo tengo la cara limpia de decir, casos donde ha habido injusticias contra la gente de Correa, yo he salido a defender. Porque en eso uno tiene que ser ético. Ético. Y a defender de frente. Y ahí me han dicho que soy correísta y me atacan y me dicen que yo soy más o menos un títere de Correa. Yo soy una persona vertical. Como por ejemplo el caso que usted tiene aquí, que me encantaría topemos de este. Y justo de lo que usted decía, ¿no? De don Alexis Mera, que él dice que ella, refiriéndose a Pamela Martínez, dice, ella me acusa a mí, pero no dice que recibió 20,000 mensuales de quiteza del procesado Pedro Verduga. Según Mera, la exfuncionaria aceptó estos aportes cuando era jueza de la Corte Constitucional entre 2015 y 2018 a través de su empresa Nexo Global, lo cual esto es otra acusación. Pero no, claro, entra en el caso sobornos. Esto no tiene nada que ver con el caso sobornos, por si acaso, porque esto hay que recordarle a la justicia, a la fiscalía, a los jueces. La protección que le dieron como colaborador eficaz a Pamela Martínez fue en el caso sobornos. Yo nunca he estado de acuerdo con la colaboración eficaz. Nunca. Me parece que es una salvajada. ¿Por qué? Porque una persona... ¿No será que se abusa? Pero no se abusa de ese hecho, doctor. Se abusa, porque sale una persona que fue de lo mismo, estuvo mamando de la misma teta, y de pronto le dan el 10% de la pena o le dan algún tratamiento especial. A mí me parece muy efectivo el sistema del colaborador eficaz, por ejemplo, en casos de narcotráfico, por ejemplo. Uh-huh. En este tipo de casos sí. Pero en el otro hay 10 involucrados, uno sale y dice, ellos eran así, 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 yo también, pero ellos así, y ya está disfrutando en la casa. ¿Qué es eso? Pero además, ella fue calificada colaborador eficaz. Uh-huh. Pero en el caso sobornos, este es un caso que no tiene nada que ver con la campaña electoral del 2013 al 2016. Porque aquí dice clarito que está hablando de cuando era jueza constitucional. Jueza constitucional, y que las contribuciones que recibió de quiteza fueron entre el 2015 y el 2018, cada vez $20,000. Entonces, por ejemplo, ¿qué hace que se demora la fiscalía en abrir un expediente sobre esto? Es que no le interesa perderle a la señora. O la misma pero es otro caso. Pero es que la justicia es así. Es otro caso. ¿Qué hace la Contraloría? No va a decir que no entra dentro de su esfera de competencia. Por supuesto que entra. Entonces tiene que abrir. Como debería entrar también la Contraloría a ver por qué se gasta dinero en hacer videos para defenderle a una perito, doctor. Pero lo de la perito es lindo porque dice que ha sido aprobada, ojo esto, que ha sido aprobada como perito en la época de Gustavo Yal. Sí, eso sí. Ya, pero esperen un ratito. Ahí tiene otra perlita, ¿no? Perla. Otra perlita. Pero esa perito aprobada en la época de Gustavo Yal quiere decir que fue aprobada hace 3 años, porque ellos se fueron en mayo del 2017. Claro. Sí, un poquito después, 2 años y medio, 3 años. Pero dice que recién se va a graduar de abogada, que tiene unos estudios, unos papeles que pueden ser un diploma. Bueno, tiene título de tercer nivel de parvularia. Ya, pero a ver, para que opine sobre un caso penal, tiene que ser una persona titulada, por lo menos.
que dice que ha hecho un curso o algún seminario, alguna cosa de criminalística en México y en Uruguay, creo que dice. En Argentina. Pero eso yo asistí a no sé qué tipo y me dan un papelito. El hecho es que no tiene un título de tercer nivel. O sea, no está, y dice ella misma, dice, yo estoy por graduarme de abogada. Tengo que presentar la tesis. Entonces viene el tema. Primera pregunta, que no la van a investigar desde luego, porque se les cae todo el proceso. ¿Cómo es que fue calificada como perito en la época de Gustavo Yal? Si hace 3 años, con mayor razón, ni siquiera tenía título de abogada. ¿Y cómo le permitieron que actúe como perito ahora, si todavía no tiene el título? Entonces, ¿cómo puede ella haber dicho que aquí hubo una organización criminal? ¿Cómo estudió la teoría del delito de este caso? Porque esto es un tema ya de derecho penal. Y para eso se necesita lo mínimo. Es como decir, yo ya me opiné sobre el estado de salud de este paciente, aunque ya me voy a graduar de médico. ¿Qué es eso? Claro, yo te puedo decir, soy asambleísta, pero hace falta que me elijan nomás. Entonces, esos son los temas del país, de este país de opereta que seguimos teniendo. Entonces, cuando uno dice esto, yo no estoy defendiendo al correísmo, ni estoy defendiendo a la Revolución Ciudadana. Estoy defendiendo a esa justicia y lo he defendido de esa manera. ¿Quieren aplicar la justicia? A todos por igual. ¿Qué quiere decir? Analicen la campaña del 2013, pero también tienen que analizar el 2017 en la que subió Lenín Moreno. Y va a encontrar perlas allí. Y si hacen órdenes de detención, tiene que haber órdenes de detención también con los representantes de las empresas privadas. Claro. Si dicen que ha habido cohecho, responde el cohechador igual que el cohechado. Ahora, doctor, ahí me queda también la duda, y sí les he preguntado a otros juristas, ¿cómo puede haber una organización criminal cuando se les acusa de cohecho? O sea, todos se pusieron de acuerdo para recibir la plata a diferentes niveles. Sí. Eso es lo que está diciendo la Fiscalía. Sí. ¿Es probable eso en una teoría de caso? Vea, eso es muy difícil de probar. Primero porque tiene que haber el nexo causal. Ya. Entre la persona que recibió el dinero y esa persona que hizo ejecutar eso. Porque si recibió el ministro de Obras Públicas y el ministro de Obras Públicas firmó un contrato y se demuestre que hay un nexo en ese sentido, que el concurso fue mal hecho, para eso está la Contraloría, para decir... Pero está la CERCOP también. Tienen que ver principio de legalidad, tienen que ver si los contratos, por ejemplo, cuál es el costo, el monto de los contratos. Si había oferentes más baratos. Claro, pues todo, claro. Porque no es solamente que porque hay una contribución, pero además una cosa que la dije ayer en Radio Latina, ya voy a subir esa entrevista, y les digo esto, Jesús dijo, que lance la primera piedra el que esté libre de culpa. César, desde el 79 para acá, para hablar de la última época, todas las campañas han recibido contribuciones de la empresa privada. Claro. Todos sabemos todos. eso. Y no los ganadores, ojo, porque claro. quieren hacer aparecer el que ganó. Todos los que compitieron. Todos, exactamente, todos. Entonces, venir a darse un baño de santidad, todo el Ecuador y mirando para otro lado, mira lo que han hecho con el caso Sobornos. ¿Y cuánto han recibido los otros en las campañas? Tal vez el único que no debe haber recibido plata fue Álvaro Noboa, porque él ponía de su bolsillo. Pero el resto... Y no se crea que debe haber tenido amigos que quisieron colaborarle con algo. Pero en todo caso, hay que no perder el sentido del equilibrio que se tiene que tener para analizar los casos. Uh-huh. Entonces, yo no estoy de acuerdo, por ejemplo, en una persecución per se contra gente porque son de un partido político o de un movimiento político. Yo no estoy de acuerdo. Porque eso huele mal. Por ejemplo, que a Rafael Correa, por $6,000 que dicen que ha recibido, prácticamente se le carguen con eso. Es de chiste. En el mundo no les creen eso. Pero además, entre la lista de las empresas que dicen que han cohechado está Sinohidro. La misma de Recorsa, que depositó 18 millones y pico en la cuenta de Conto Patiño, y de la cual hay numerosas denuncias de dónde fue a parar esa plata. Hay el número de cuenta, inclusive todo, y no hay pericia sobre ese tema. Entonces, que hay que refundar el país. Por eso mi tesis, la tesis alterna que yo siempre tengo, y que algún rato no sé si me anime a darle piola, es el país necesita una asamblea constituyente para cambiarlo todo.
cambiar la justicia indígena, que es una torpeza, pluralismo jurídico en el Ecuador. Y eso quiero comentar también, doctor, porque aquí hay un tema. ¿Usted se acuerda que se quemó 4 veces la Contraloría? Sí. Ya, y hay unos acusados. Resulta que el abogado de estas personas le dice a la fiscalía que no se ha hecho la pericia antropológica, porque esos son indígenas, y que mínimo eso se demora de 1 a 2 años. Doctor, a ver, ¿es prudente eso? no, Eso es se una puede hacer? estupidez. Es una estupidez, y lo voy a decir con la Constitución en la mano. Por favor, doctor. Que yo no participo del concepto, por si acaso. Ya. Es más, yo lo critico. Porque estas son los infantilismos de la Asamblea de Montecristi, que el mismo presidente Correa criticaba. Hay infantilismo indígena y infantilismo ecológico. Pero él no tuvo gente que le dé viendo cómo caminaba la escritura de la Constitución. Dice, las autoridades de las comunidades y pueblos y nacionales indígenas ejercerán funciones jurisdiccionales con base en sus tradiciones ancestrales y su derecho propio. No existe. No. Dentro de su ámbito territorial. Entonces viene el tema, ¿la Contraloría está dentro del ámbito territorial de los indígenas? ¿Cómo que sí? Acá por acá dicen que sí. ¿Cómo que sí? Pues que claro, dicen ellos que todo es no. de ellos, pues. El territorio se mide por extensiones geográficas. O sea, seamos serios. O sea, que territorio no es personas. Y entonces, primera cosa. Segundo, aquí hay 2 tipos de justicia. Primero, un análisis antropológico. ¿Qué raza humana puede preciarse de ser una raza pura? Todos estos días he estado leyendo, porque mi pasatiempo es leer. No tanto como un pasatiempo, sino como algo para formarme. Y estaba leyendo todo lo que eran los procesos de mestizaje en el Incario. ¿Acaso que en el Incario fue una raza que apareció y fue pura, fue subiendo y eran los únicos? Los atacaban los chancas, los chinchas, los pueblos aymaras, pero después de cada guerra hay una noche, y en esa noche es cuando se hace procreación. Y de todo tipo de conquistas somos producto todos los seres humanos. Entonces, probar que es indígena, ¿cómo? O sea, estamos con la teoría de Hitler entonces. O sea, aquí hay razas puras. Cuando incluso los indígenas de acá son mestizos. Leonidas Issa apellido vasco. Salazar, el segundo apellido castizo. Jaime Vargas, apellido castizo. Carlos Pérez Huartambel, apellido judío. ¿De qué análisis antropológico para ver si es indígena puro? O sea, ¿existen indígenas puros? Claro, pero a ver, ahí... O el indigenazo se da por el apellido únicamente. No, pues... Por ejemplo, Salvador Quispe, segundo apellido Lozano, apellido castizo. Claro. Pero doctor, ahí a lo que también voy es que, a ver, quieren hacer esta pericia antropológica. Entonces resulta que son indígenas los que estaban en la Contraloría. Porque eso es lo que dice el señor Pazmiño, defensor. Pero no acusaban de que los correístas son los que fueron a quemar la Contraloría. Vea, yo sobre eso hablé mucho. Usted peca, o también hay una norma del Código Penal que es muy dura. Uh-huh. Si uno conoce de la existencia de una infracción y no hace nada por evitarla, equivale a ocasionarla. Claro. O sea, eso es lo que se llama la acción por omisión. Uh-huh. A ver que la gente me siga con esto. En el arbolito, que es esta circunscripción territorial o geográfica, estaban reunidos las bases de protesta. Por si acaso los indígenas, muchos de ellos estaban recluidos por orden de la CONAIE en la Casa de la Cultura, que no salgan. Y después cuando salen a decir nosotros somos los que peleamos. Entonces, ahí estaba el pueblo que protestaba. En la mitad, entre el arbolito y la Asamblea Nacional, estaba el edificio de la Contraloría. ¿Qué hizo la Contraloría? ¿Qué hizo la fuerza pública? Retirarse hacia la Asamblea Nacional, parapetarse allí, para desde allí defender. Pero dejaron abandonada la Contraloría. ¿Qué tenían que hacer? Bajar sus fuerzas con sus equipos,
lo que tengan para evitar que la gente continúe. Bajar hacia la esquina del arbolito para que no toquen al edificio de la Contraloría. Se retiraron. Dejaron abandonado el edificio de la Contraloría. Después vino las teorías de que los mismos policías estaban ahí dentro, que son una teoría que se maneja, otra que eran los correístas, otra que son los indígenas. Pero en el fondo, ¿quién dejó abandonado el edificio de la Contraloría? Es la policía. La misma policía. La gente está protestando contra todo lo que era el gobierno. Porque no era una protesta solo por el decreto 883, Claro, sino por todos todo. los excesos. Y ven un rótulo que dice Contraloría General del Estado. Y hay piedras en el camino. ¿Qué quieren que haga? Lo mínimo, una piedra, un vidrio. Lo mínimo. Y entonces, ¿qué hizo la fuerza pública? Retirarse a la Asamblea Nacional cuando tenían que dar cobertura de protección abajo al edificio de la Contraloría. Y hay una declaración del mismo Contralor que dice que él puso una denuncia a la Fiscalía cuando ya hubo el primer conato de incendio, o sea que ya debía haber estado la policía cuidando ese edificio. Pero además, No, hay un tema que ni siquiera se lo debate en los medios. La Contraloría se lava las manos y dice, por último, el edificio no es mío, porque todavía no hemos firmado el acta de recepción, porque esto lo construyó el cuerpo de ingenieros. El cuerpo. Entonces, nosotros, yo creo que nuestros ancestros no están en el pueblo inca, sino en Grecia. ¿Por qué? Porque aquí lo que más hay es sapos de la Grecia. Lo que más hay es sapos de la Grecia. O sea, se inventan cualquier vaina con tal de sacarse de encima cualquier tema. Y entonces... Claro. No, es terrible, doctor. Pero vea, ahí todavía nos falta analizar ese tema. ¿La Fiscalía puede hacer videos sobre un proceso donde salga y diga, hemos presentado las siguientes pruebas y todo lo demás? ¿Por qué solamente en este caso? ¿Por qué no salen los casos, por ejemplo, de violaciones, de atracos? Es que ellos investigan con dedicatoria. Pues Ahí está más claro. Ese era el objetivo de la consulta del 4 de febrero del 2018. Pues. Tener un consejo de participación como el de Trujillo, un hombre deleznable en el país, que violó la Constitución las veces que le dio la gana, él y su equipo. Y entre otras cosas era para facilitar el asalto a tomarse el control de los órganos importantes, como la Fiscalía, las Cortes, el Consejo de la Judicatura, la Corte Nacional de Justicia, etc. cosas. Ahí está el resultado. Y ese pueblito que dicen que son muy inteligentes y que están... Ese pueblito votó 7 veces sí, en su gran mayoría. Porque lo único que vieron era la primera o la segunda pregunta y por ahí la cuarta o la quinta. ¿Quieres que no se intervenga en el Yasuní? Con ese corazoncito, no. Pero el 92% de la energía primaria del Ecuador son hidrocarburos. Cuando vayas a una estación de servicio y te digan, no hay combustible, te veré la cara. Y le dijeron, ¿quiere que no prescriba los delitos sexuales contra niñas, niños y adolescentes? Entonces todo el mundo decía, sí, que no prescriba. ¿Quiere que no ocupe cargo público alguna persona que ha sido acusada de corrupción? Sí. Y por ahí la pregunta tercera se metió. ¿Quiere que se conforme un consejo de participación transitorio que evalúe las autoridades y Ahí vino el golazo. ¿Y por quién votaron? 7 veces sí. Por un consejo que violó la Constitución, que hizo lo que le vino en gana, que se excedió incluso en los términos de la competencia, porque ellos perdieron la competencia para evaluar el 28 de agosto del 2018, porque solamente tenían competencia para evaluar 6 meses. Y además defenestraron la Corte Constitucional anterior, que no podían defenestrarla. Nombraron una nueva que tampoco podían nombrarla. ¿Y dónde ha habido una corriente, no de redes sociales, sino de gente que salga a las calles a defender la legalidad? No dicen que son una base popular con la que ya tienen ganada las elecciones del 2021. Cuando llega la hora no los veo en las calles. El pueblo de Quito fue el que salió en la protesta de octubre. No estaban con una bandera política determinada. Sí, no había partidos en ese momento. Entonces, ¿por qué no salen? ¿Por qué no salían a defender a Paola Pavón, a Virgilio Hernández y al señor González cuando estaban presos? Yo sí los defendí en las redes sociales. ¿Por qué no salieron a las calles a defenderlos? Pero son machísimos en las redes sociales para insultar. Ahí sí, les bailan los dedos para poner cualquier epíteto. A mí eso me resbala por si acaso.
Así es, doctor. Y ahora hay un grupo que está ya presentado firmas que ya quiere desaparecer el Consejo de Participación Ciudadana. Violando la Constitución. Violación de la Constitución. ¿Dónde está la Revolución Ciudadana que salga a las calles a defender lo que ellos creen que fue válido el Consejo de Participación Ciudadana? Salgan a las calles. ¿O cómo creen que se va a defender eso? En el 2021, cuando ya esté desaparecido el Consejo de Participación Ciudadana. Salgan, pues. Ahorita es el momento, Salgan. pues. Ahorita no permitís que se haga esa consulta que están pidiendo. Claro, pero salgan. Claro. Pero a la menor, oye, ¿cómo llaman esto de estos cosas que en Navidad y en Año Nuevo se hacen sonar los petardos estos? Oyen sonar un petardo y ya están en las embajadas. Como por ejemplo, deberían salir a protestar, por ejemplo, con todas las cosas que dice el señor Balda, por ejemplo, ahora que ha venido hasta con gente de Venezuela, con gente de España. España, ¿Por qué no Vox salen a hacer un cerco allí? Y nada. pero ¿dónde se mantendrá este señor Balda? Vea, él estuvo golpeando las puertas de la Revolución Ciudadana y no le abrieron, y ahí vino el resentimiento. Como muchos, ¿no? Como muchos. Entonces, ese es el tema. Entonces... y doctor, hay una cosa que también quería preguntarle. ¿No hay coincidencia en que en el supuesto secuestro de Balda dicen que el líder de la banda criminal era Rafael Correa? Y en sobornos te dicen que el líder de la banda criminal era Rafael Correa. Es que lo que buscan es ir a las cabezas, pero viene el tema, a ver. Ahí les meten, en el caso del secuestro de Balda, les meten, no sé el rango, pero me parece son cabos o sargentos. Pero son gente de un nivel jerárquico inferior de la policía. Entonces viene la pregunta. ¿Ustedes creen, los que me están escuchando, que un agente de la policía, o un oficial de la policía, o un clase de la policía, cabo, sargento, soldado, puede ir a Colombia sin autorización de sus jefes? Rompiendo el orden jerárquico. Debe haber habido un sargento, o un primer oficial, un teniente, subteniente. Ahí está metido hasta el comandante general de ese momento. Si hubiera habido el caso. Si hubiera habido el caso. Ahí lo buscan al Chucky de abajo. Entonces, y quieren saltarse del sargento y del cabo o de lo que sea, directo a Correa. Como que Correa puede llamar a un sargento y decirle vaya a traérmelo a Balda. Incluso tenían que haber estado complotados con la inteligencia o con la policía de Colombia. Porque a mí me mandan a traerle una persona, digamos que yo soy oficial o clase de la policía, y me voy con usted. ¿Cómo hago, o sea, para cogerlo? Porque va a gritar el hombre y alguien va a decir, oigan, ¿qué están haciendo? Les roban. ¿Y qué es lo que se juzgó en Colombia, no? Y que quedó como delincuencia común, que quisieron secuestrarles, sí, para hacerle un secuestro express. Claro. Eso es lo que está juzgado en Colombia. Pero ¿dónde está la colaboración de la gente de Colombia? No hay. Porque no es que, ¿cómo lo trajeron entonces? Claro, a él le traen es por el otro caso, pues, doctor. Él tenía acá un juicio que estaba enfrentando. Sí, pero no vino con una extradición. No, pues no vino. No vino. ¿Cómo lo trajeron? Tenía que haber habido gente de Colombia involucrada, gente del más alto nivel. Entonces, todo lo dejan de lado y van directo contra tal persona. Es la organización criminal que creó esto. Pero cuando se analice la campaña del 2017, se va a decir exactamente lo mismo. Porque la organización criminal para llegar al poder en 2017 ya no será manejada por Correa, sino por otras personas. Claro. ¿O qué creen que eso va a quedar? Yo por eso he dicho una cosa. Y verán cuándo lo digo. Está aquí firmado. 4 de marzo. 4 de marzo. Y espero que lo repitan y lo guarden. Como dijo Jesús antes de que el gallo cante, me negarás 3 veces. Antes de que lleguemos al 4º trimestre de este año, se comenzarán a virar los órganos de control, algunos, no todos, y habrán... ¿Usted está seguro, doctor? 4 de marzo. Le tomamos la palabra. Y ahí se darán cuenta de que criaron cuervos. Ya lo verán. El 30 de marzo del 2017, tengo yo una entrevista en Sonorama con Wilson Momposita. Y me pregunta, Wilson Momposita me pregunta, doctor Tandazo, ¿qué avisora usted si gana Lasso o si gana Moreno? Y le digo, si gana Lasso, se viene esto. Y me dice, ¿y si gana Moreno? Le digo, será el principal contradictor de Correa.
Todavía no ganaba. Y me dice Momposita, me dice, ¿cómo? Pero si Moreno es el candidato de Alianza País, pues es el candidato de Correa. Le dije, usted verá que será el principal contradictor de Correa. Porque Correa, al único que no conoce, o a uno de los que no conoce, es a Moreno. Y eso está grabado en esa entrevista. Así es que, así como ponen esos rótulos, otra obra de la Revolución Ciudadana, Moreno es otra obra de la Revolución Ciudadana. Nunca supieron que tras él no lo estaban eligiendo a Lenin Moreno, lo estaban eligiendo a Gustavo Larrea, que es el poder tras el poder. Y que ahora dice que no es gobernista. Es uno de los primeros que se ha virado, doctor. No se ha virado. Están armando una estrategia para ver cómo van por otro lado. Están conversando moros y cristianos. Si usted le sigue la pista a las principales autoridades o políticos del Ecuador, antes iban al Cortijo, ¿se acuerda? Sí. Donde ahí, ahí se reunían con León Febres Cordero. Uh-huh. Hoy van a reunirse con el Cachorro. Y de aquí de Quito han ido Raimundo y todo el mundo. Es más, esta semana tiene que una distinguida autoridad de Quito ir nuevamente a reunirse con Nebot. No me pregunte nada más porque eso es como los curas cuando el secreto de confesión. No se lo voy a decir. Bueno, me imagino que si es autoridad de Quito ya sabemos cuál es. Ya, entonces están todos. Pero ¿quién era el poder tras Moreno? ¿Quién fue el trío que manejaron el poder en el gobierno de Abdalá Bucarán? Fran Vargas, el ministro, el subsecretario Gustavo Larrea y el director administrativo y financiero Lenín Moreno. Gobierno de Abdalá. ¿No supieron eso? No, sí sabíamos. Sí sabíamos. ¿Y? Pero a veces uno piensa que la gente cambia. Claro que cambió, ahora sí directo. Ahora sí cambió, pero al otro ahora lado. se cambió, pero para el otro lado directo. Y el plan de gobierno quedó ahí en el aire. Y Claro. por eso, para terminar, este es el tema al que no hay que caer en esa trampa. No yo. No estoy hablando de mí. Yo ni siquiera soy candidato este rato. Los medios van a armarnos el show porque de eso viven. Entonces, invitemos a los precandidatos a oír sus propuestas de campaña. ¿De qué nos sirven? Hay que mandarles a dejar el programa de gobierno de Lenín Moreno y decirles, señores, aquí está el programa de gobierno. Si a mí me lo ponen, nuevamente lo digo al terminar, ese programa de gobierno, sin saber el candidato, yo voto por ese programa de gobierno. Yo voto por ese programa de gobierno. Pero ahora viene quien lo ejecuta. Claro. Y lo hacen a 180 grados. Por eso es que, como colofón, César, Dígame. cuando un carro va delante de una persona, y esto lo dije yo hace más o menos unos 9 años, cuando un carro va delante de una, y me lo quisieron copiar, un alto político de acá, pero les recordé que yo fui el que dije y ya se dejó de utilizar mi pensamiento. Cuando usted ve un carro que va delante suyo, tenga mucho cuidado con las direccionales, porque no siempre van para donde están las direccionales. Hay gente que pone las direccionales a la izquierda y van a la derecha. Y hay gente que pone las direccionales a la derecha y van al centro o a la izquierda, que es más raro. Lo más común es que pongan las direccionales a la izquierda. Ahora se vendrán a mimetizar montonera de gente. Es que yo he sido siempre, he tenido sensibilidad social y no sé qué cosas y lo de aquí, lo de más acá. Naranjas. Siempre han estado involucrados y comprometidos con los intereses de la derecha. Y este será el año de los camaleones. Por eso, mi reacción a decir, oye, van a meter en el saco de la Revolución Ciudadana a la derecha y a la izquierda, ya de frente los van a meter del uno y del otro lado. Tienen que pulir. Pues si no, eso se paga después. Ese es el problema, que vamos a caer en lo mismo de siempre. Eso se paga. ¿Cuántos arrepentimientos no tendrá el ídolo de ustedes, Rafael Correa Delgado? En su interior, ¿cuántos arrepentimientos no tendrá? ¿En cuántas equivocaciones tuvo al elegir mucha gente? Bueno, es que en el poder es difícil también. No es difícil. ¿Usted cree que no es difícil? No es difícil. Dice Maquiavelo, en El Príncipe, dice que el gobernante sabio, o sea, el príncipe, porque así se lo llamaba, dice, se reúne de gente competente, porque así va a ser un buen gobierno. No de gente inepta. Pero hay gente que se rodea de gente inepta, creyendo que va a tener obedientes para hacer un buen gobierno.
Había gente que no sabía ni por dónde le entraba el agua al coco. Y tengo ejemplos así para contarle. Sí, había algunos. Así para contarle. Entonces uno dice, ¿cómo eligieron? ¿De dónde sacaron esa gente? Hubo gente que no tenía nada que hacer allí. Y ahí estuvieron. Así es. Y ahí estuvieron. Y después, hoy tienen cualquier tipo de color. Los que estuvieron comprometidos con ellos. Entonces, ¿de cuántas cosas no se arrepentirá Rafael Correa? Si a él le dieran la nueva oportunidad de volver, como en el túnel del tiempo al 2007, es posible que haría otro gobierno. Pero por lo menos, por ahora, Rafael Correa, creo que usted se equivocó, con todo respeto, en esa frasecita. Que la revolución ciudadana, que vayan la gente de derecha o de izquierda. No, señor. No, señor. Si se creen que ustedes son un partido de centro-izquierda, tiene que ir la gente de centro-izquierda, comprometida con la visión de país que tiene el centro-izquierda, que es diferente del que tiene la derecha. Esa es una equivocación. Y esa equivocación no me la tiren a mí, porque yo no soy el que me he equivocado. Muchas gracias, César. Muchísimas gracias, doctor, y muchísimas gracias a todas las personas que estuvieron con nosotros, que se conectaron a esta cuarta transmisión, porque nos cortaron 4 veces el video, pero nosotros vamos a tratar de editar el video para hacerle completo con todo el audio que sí tenemos también grabado aparte. Y la entrevista, este análisis, se va a retransmitir hoy en la noche, a partir de las 10 de la noche más o menos, y mañana a las 6:05 de la mañana para que estén atentos, hora de Ecuador. Muchísimas gracias, doctor, nuevamente, y gracias a todos. Muy buenas noches.